Vamos a hablar de las expectativas o las perspectivas que tenemos para adelante allá por el 2017, que falta nada para que esto comience. Y con esta noticia que parece que nos quiten el laburo a todos, cómo vamos a seguir para adelante. Así que está con nosotros aquí el economista, contador, maestro, genio total, Horacio. Lo conocemos de Central Noticias, que está, todos los jueves estás, Horacio, Todos ¿no? los jueves. Buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Ariel? Buen ¿Todo día. bien? Buen día. Bueno, ¿cómo estamos en este 2016? ¿Cómo nos ha ido los argentinos a grandes rasgos? Obviamente, si tenemos que puntualizar, estamos hasta mañana, pero en función de lo que ha pasado hasta acá, ¿cómo cerramos el año en cuanto al balance? A ver, yo creo que... Uy, el suspiro ya me dio miedo, sí, chicos. No. Lo decía porque es Ya un cuando poco... suspiras así, No, lo decía porque es un tanto complejo explicar, digamos, porque en líneas generales podemos decir que ha sido un año difícil y como balance final el gobierno no ha cumplido con todas las metas que se ha propuesto, digamos. La gente, yo creo que cuando votó el cambio necesariamente esperaba tener, si bien un año difícil, y ha sido, vaya, si ha sido un año complicado, pero esperaba tener como unas perspectivas distintas, digamos. No sé si que toda la gente era consciente de que la inflación, en lugar de bajar, durante un año iba a subir al 50%, que el empleo iba a caer, que el producto iba a caer. Es decir, son todas variables que afectan mucho a las perspectivas sobre todo, y que la sociedad este año ha estado muy confundida, los empresarios, y a través de los empresarios las personas físicas, obviamente. Creo que... Aquí es más confundido, o sea, no sabíamos para dónde ir, no sabíamos a dónde invertir, no sabías si guardarte la guita o ponerla en algún lado. Y además que no sabes cuál es el problema. ¿Cuál era el problema que teníamos todos los trabajadores en 2015? La inflación. Sí. Empleo, ¿quién se preocupaba? No. Bueno, ahora hay cierto sector de los trabajadores que... ¿Cuál es su preocupación? ¿La inflación o el desempleo? Las dos, en ese orden. Claro. Porque la inflación para los que tienen empleo y para los que no tienen empleo, Sí, pero... se le duplica la preocupación. Claro, lo que sucede es que, como digo, en el año anterior por ahí la preocupación central era la inflación, Sí, solamente reducir la inflación y listo. listo. Nadie se preocupaba por el empleo. Es más, en ese sentido había como mucha confianza. El consumo, si se mantenía alto es porque había confianza. Nadie consume y encima consume a crédito si no espera tener trabajo el año que viene. O si tiene dudas respecto de su trabajo, salario, lo que fuera el año siguiente. Normalmente, si el consumo se mantuvo alto durante muchos años, tiene que ver precisamente con esto, de que había una variable que la descartaba, la daba por descartado y tenía que ver con el empleo. Después podíamos ver si la inflación es un poco más alta, un poco más baja. ¿Cómo llegábamos? Si estirábamos un poquito más. Si la paritaria estaba en el 30, en el 20, eso era lo que se debatía, no el empleo en sí. Sin embargo, ahora como el empleo es lo que está cayendo, digamos, primero las condiciones para renegociar paritarias no es la misma. Imagínense al sector de la construcción luchando por salarios cuando tienen desempleo. Cuando por ahí, a mí me pasa personalmente que tengo algunos clientes de empresas constructoras y que los trabajadores hoy, digamos, conocen mínimamente a 2 personas que están sin trabajo. En el sector de la construcción, que ha sido uno de los rubros que más cayó y que paralelamente es uno de los sectores que más empleo generan. Entonces, en ese sector puntual, la preocupación hoy no sabe si es el empleo o es la inflación, el poder adquisitivo. En ese sentido, no se sabe bien cuál es para los trabajadores en relación de dependencia. El problema en sí volvió a estar indefinido. Para los empresarios, el mismo. Digamos, a años antaras, por ahí había cosas que ajustar. Sí, la inflación es un problema porque no te permite planificar a largo plazo, porque tenés un montón de conflictos. Pero bueno, si se daba por sentado que las ventas siempre existían. Medianamente no había empresas que quebraban por falta de ventas. Era cuestión de buscar el canal porque había circulante, había mucho dinero. Sin embargo, este año... Este año mira que le buscaron la vuelta. Este año le han... Por todos lados. Hablamos de la posibilidad de crédito, la hora 18. Acá en la provincia del Chaco, la Cámara de Comercio ha hecho infinidad de cosas para que se venda. Claro. Pero lamentablemente cada vez vemos más locales con el cartel de alquila o de liquidación por cierre en la ciudad de Resistencia, por lo menos es lo que nos toca a nosotros, ¿no? Sí, y te digo que es algo que sucede en todos lados. Yo tuve siempre
primero charlo bastante y en segundo lugar hablo con todas las personas que me sea posible. Entonces cada vez que subo un taxi siempre el tachero, ¿viste? Sí, sí. Hay ciertas personas que conocen porque lo viven. El tachero se da cuenta cómo está la gente porque todo el día recibe. Y vos sabés que hace unos meses, ponele en marzo, preguntaba en Buenos Aires y acá y todo el mundo es como que mayormente era optimista. Pero obviamente que esto en todas las latitudes de la República Argentina, tanto en la provincia del Chaco también. En la digamos. provincia del Chaco también, por supuesto, acá recorres y hay un montón de locales cerrados, después hay otros que no han cerrado, pero sí vienen con problemas financieros y de venta durante bastante tiempo. Yo creo que este ha sido un año, ¿ves cuando jugás al ajedrez y de pronto por algún accidente se patea el tablero y hay que volver a reacomodar? Bueno, Sí. este es un año así, hay que definirlo es así, porque todas las variables han cambiado. Imagínate que la tasa de interés que el año anterior era baja y que por lo tanto el consumo era más fácil para la gente, consumía. En cuanto al crédito. Claro, tomaba créditos, le pasaba la tarjetita de crédito. Las empresas, las que tenían acceso al crédito, las tomaban porque la tasa de interés, repito, era baja. El que tenía capital se estoqueaba porque, digamos, como el precio de los productos subía, entonces era preferible estoquearse, consumir. Bueno, este año, de entrada, que la tasa de interés cambió. Y al cambiar la tasa de interés, todas esas premisas que del año anterior se rompen, digamos. Claro. En lugar de tener esta cajita estoqueada, no, vendela, hacete efectivo, ese efectivo lo colocás en el sector financiero. Las LEVAX durante mucho tiempo estuvieron al 40%. Entonces pensá que en un año esto tenía dos posibilidades: o sube 40% o lo vendés de contado y lo pones en el sector financiero que queda ahí. El año pasado, cuando había algún lío con algún producto, se guardaba. Se guardaba. Se guardaba y decía, no, bueno, porque, a ver, se jugaba con la especulación de que iba a subir el aceite, por ejemplo, Exactamente. y guardaban ahí en el depósito y después te lo vendían al doble. Hoy no da ni para especular, o sea, lo quieren vender ya y ahora. Hoy lo tenés que liquidar porque, repito, bueno, ahora la tasa de interés está bajando un poco por una necesidad de que... Pero durante todo el 2016 pero fue durante así. todo el año 2016 la tasa de interés fue elevada, entonces al ser elevada obviamente convenía siempre hacerse del efectivo y no tener el stock. Bueno, esa premisa cambió para los consumidores igual, digamos, entre consumir con la tarjeta de crédito está carísima, los costos financieros de mantener de mantener las cuentas en primer lugar, de mantener la tarjeta de crédito y luego el costo de financiación es elevadísimo. Digamos, por ahí dicen tantas cuotas sin interés y bueno, y de contado, no, ahí tenés tanto descuento. Bueno, es lo mismo, es interés implícito. Entonces, el consumo cayó muchísimo en todos los rubros. En algunos ha caído más, menos, pero en todos los rubros ha caído el consumo. Y eso es... Entonces, el 2016, como te digo, creo que ha sido un año así, de reacomodar piezas, de volver a ver cómo estábamos. Creo que las personas físicas y sobre todo los trabajadores no han tenido mucho poder este año. Los sindicatos no estuvieron muy activos. Entonces, como que los trabajadores... ha pasado lo que pasó, sí, sin mucha capacidad de acción. Incluso para el año 2017 no sé hasta dónde la capacidad de acción de los sindicatos, porque cuando el empleo está en juego es complicado. ¿Cómo pedís aumento de salario cuando hay un compañero que está afuera? Sí. No, prefiero el empleo para él y todos nos quedamos en la misma, pero se tiene que detener la inflación, porque si no, ¿cómo voy perdiendo? Ahora, se si le complica. sumás a eso la libre importación, si le sumás a eso la cantidad de dinero Sí. que vamos dejando afuera, Encarnación se ha convertido, no sé, en el Hollywood de las compras o en el Panamá, si querés. Chile lo mismo, veíamos 20.000 personas pasando durante un fin de semana. Eso también es plata que el argentino va sacando del país y que saca circulante. Por supuesto. ¿No? O sea, plata que vos tirás, que llevas afuera. Lo vendés afuera. Y que la estás quitando del mercado interno, si querés, digamos. Bueno, Claro. todas esas cosas están pasando. Ni hablar de lo que compras por internet, que te llega de China, de Estados Unidos, de España. Así que bueno, la cosa realmente se está complicando. ¿Y para el año que viene? La apertura de las importaciones. Y para el año que viene, yo creo que todos los años pares últimamente, perdón, todos los años impares, como es año electoral, ha sido positivo. Digamos, tuvimos el 2015 con crecimiento.
2014 en caída, 2013 con crecimiento. 2012 hubo crecimiento y 2011 fue positivo. Entonces todos los años impares normalmente los gobiernos hacen un esfuerzo extra y se consumen todas las reservas por ahí que tenían, todos los recursos para reactivar el mercado porque es año electoral. Entonces, por un lado, al ser el año que viene, año electoral, la expectativa es de que el gobierno mueva todas las piezas posibles y deje largar un poco de calle a la calle y que desde ese lado se reactive. Sí. Ahora, el problema de fondo que tiene Argentina y que no se soluciona simplemente largando dinero, tiene que ver justamente con el equilibrio de todos los indicadores. El 2015 ha caído el Producto Bruto Interno, es decir, lo que producimos en bienes y servicios todos los argentinos bajó. Es como que el carpintero de producir 100 sillas pasó a fabricar 90. Bueno, bajó la producción. El precio de nuestros productos subió 50%, cuando el resto del mundo está en crisis y por lo tanto no se animan a subir tanto. Claro. Europa, de hecho, durante gran parte del año pasado tuvo en algunos meses hasta deflación. Cayó, que es más preocupante aún, pero ha caído el precio. Hizo todo el esfuerzo por volver a reactivar la economía. Reactivarlo, a subir. De hecho, el Banco Central Europeo emitió pesos, hizo como populismo, digamos, sí, emitió pesos a la calle para que exista el consumo y no logró reactivar en la medida que lo hacía. Estados Unidos lo mismo, no ha tenido una inflación descabellada, todos han tenido más bien desempleo, pero con los precios sostenidos. Bueno, Argentina bajó su producción, subió casi un 50% el precio de sus productos, perdió empleo, que es preocupante, perdió salario real porque ninguna paritaria logró superar el 50%, con lo cual el salario real se perdió. La emisión en sí que ha hecho el gobierno no cesó, porque si bien no puso circulante, no puso pesos en la calle, pero emitió casi... Leía una nota de la semana pasada que decía que Argentina tiene en LEVAX, es decir, en letras, en papeles, tiene la misma cantidad que la base monetaria. Una locura. Una locura. O sea, lo mismo que hay en circulante tienen papeles que van a vencer el año siguiente, el próximo. Y cuando esos papelitos vencen son como los cheques. Vos podés emitir un cheque a pagar el 30 de diciembre. Pero tenés que tener fondo a la hora de que llegue. Llega el 30 de diciembre de Claro. 2017 y ese cheque se tiene que pagar. Entonces... desde ese, es como, si bien ha sido muy difícil, siempre es difícil leer economía, 2016 fue complejo, imagínate 2017. Todos creemos que por el lado de que va a ser un año electoral, el gobierno va a salir a poner todo el dinero que necesite para hacer que el año sea más llevadero que este año. Bueno, pero listo. Ojalá que sí, ojalá que sea así, digamos, son ¿no? todas pálidas, Y que con este panorama, ojalá que el año que viene, que es electoral, podamos levantar un poquito. La que ciudad sea un realmente... poquito más, claro, que sea un poco más llevadero, digamos, las expectativas, y de hecho tiene que serlo. Si Tiene que serlo, 2017 sí o sí. es gemelo al 2016, estamos complicadísimos. En el horno, como Pero decimos en el barrio. Claro, esperemos que sí, esperemos que sea positivo, que el gobierno recupere la confianza, porque si hay algo que ha faltado este año es confianza. Nadie Sin lugar a confía, dudas. pero no es que no confían específicamente en el gobierno, no confías en nada, ¿no? Es como que al no tener el panorama claro, Sí, ya ni no siquiera del crees en nada. presente no sabes qué hacer. Che, ¿qué hago? ¿Compro esto? ¿No lo compro? Es muy complejo. Entonces, al no tener confianza, bueno, todo se retiró del mercado el dinero que había y se hizo complejo. Esperemos que recupere la confianza, que el equipo se consolide, el equipo de gobierno se consolide, que empiecen a tener acciones más unificadas y no tantos contradictorias. Este año han tenido todas acciones contradictorias, conflictivas, Sí, han errado hace un bastante, año- así que esperemos que sea un año bueno y que recupere la confianza por el bien de todos. Horacio Ojeda, un aplauso enorme, señores. Para darnos un pantallazo de lo que ocurre en cuanto a la economía en la República Argentina. Vamos a una pausa rápido, cortito, y después seguimos con mucho más. Un buen día, dale. Muy bien.